Entonces, si nosotros nos vamos al capítulo 3 de 2 Timoteo, verso 1, vamos a encontrarnos con una condición que está afectando mucho en estos últimos tiempos. Y necesitamos estar sumamente preparados, todos los líderes, todos los que servimos al Señor, sea en una cosa o en otra. Necesitamos estar sumamente preparados para luchar con una epidemia espiritual o sea, un ambiente espiritual muy negativo, porque el mundo espiritual, ¿verdad? Hay un mundo espiritual eh, que los aires son buenos y hay un mundo espiritual que los aires son malos. Y en estos últimos tiempos, según 2 capítulo 3 y verso 1, dice que también debemos saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Cuando nosotros leemos este versículo y nos dice los postreros días serán días peligrosos, los postreros significa los últimos días, dice que serán peligrosos. Entonces, a nosotros eh, no preocuparnos por la columna vertebral, no preocuparnos nosotros por la espina dorsal, que así se ha conocido por siempre, lo que es la escuela bíblica. Es un órgano muy importante porque es el que le da el crecimiento a la iglesia y el que le da la preparación para la santidad, para que la iglesia sea preparada para entregársela a Dios. Bueno, en el caso del líder que dirige esa organización. Entonces, debemos poner mucha atención porque recuerde que tenemos que trabajar y hacer las cosas lo mejor posible. Porque entonces si no lo hacemos de la forma bien como debe de ser, entonces significa que vamos a encontrarnos con problemas muy serios en cuanto a lo que es la enseñanza y la instrucción. ¿Ok? Porque si usted entra a la escuela a primer grado, usted recibe una enseñanza. Al segundo grado, otra enseñanza. Pero usted viene y no al tercero, y después entra al cuarto y entra al quinto o al sexto, el tercer grado se quedó ahí pegado. El tercer grado, usted no va a tener la información de ese tercer grado. Y, y entonces, así es en la escuela bíblica. Si no se enseña paulatinamente y se organiza de una manera eficiente con cada clase, desde la A hasta la Z, entonces nos vamos a encontrar con ese problema. Nos vamos a encontrar con cosas deficientes en la enseñanza y en la instrucción que después no van a saber. Yo en veces me quedo asombrado de que muchas veces una persona no sabe ni siquiera lo que es buscar los libros en la Biblia y eso se debería enseñar en un discipulado. Cuando yo doy clases, eh, muchas veces he tenido que enseñarle el orden de los libros a la persona que va a estudiar. El orden de el Pentateuco, después lo que son los libros históricos, lo que son los profetas menores, los profetas mayores, los que son todos los demás, los que empiezan desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene un orden y nombre de libros y en qué forma van las divisiones. Entonces, cuando la persona empieza a estudiar los 5 primeros libros de la Biblia, que se le llaman Pentateuco, sabemos que son los primeros 5 libros. Después, consecutivamente, siguen los demás libros que tienen su nombre y sus divisiones por secciones.
Entonces, esa es la importancia de que nosotros eh, le tengamos muy minuciosamente preocupación a esta parte, a este órgano dentro de la iglesia que es tan importante, la escuela bíblica. Usar estrategias que nos ayuden a pensar, bueno, si es un día entre semana, viene uno, viene dos, pero si usted ve ahí y va y la hace un domingo, usted se va a encontrar con el templo prácticamente lleno, porque toda la gente tuvo la oportunidad de venir el domingo, porque es el día más clave y más estratégico para que la gente se pueda congregar. Los niños no van a las escuelas, ese es el día que cada uno va a recibir su clase, entonces es deber de nosotros preparar con maestros calificados que puedan enseñar la palabra del Señor, que no tengan de qué avergonzarse, lo puedan hacer y estén preparados para que cada uno de ellos enseñe la clase correctamente dependiendo su edad y la división de esa clase en la escuela bíblica. Entonces, como yo he dicho muchas veces, en los últimos tiempos hay una aceleración. Hay una aceleración. Entonces, la iglesia debe pensar en acelerarse también, en ser eficiente. Y hay que pedirle a Dios porque no es algo fácil, pero tenemos que pedirle a Dios que nos dirija y nos ayude para tener en cuenta todas estas cositas. ¿Por qué? Porque si Dios nos ha llamado a servir en algo en la obra del Señor, nosotros tenemos que hacerlo bien porque es para Él. Dice, porque en el verso 2, capítulo 3 de Timoteo, verso 1 ya lo leí, el verso 2 dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, o sea, de aspecto, ¿verdad? Indominantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Cómo vamos a evitar a estos? O sea, nos encontramos con todo ese tipo de gente afuera. Cuando se llama que lo vamos a evitar es que hay una separación, pero, o sea, nosotros los que estamos dentro de la iglesia preparándonos, tenemos que saber que nosotros podemos entrar en cualquiera de esta lista, este sinnúmero de problemas que van a haber en los últimos tiempos. ¿Y cómo vamos a evitar? Es enseñándoles en las escuelas bíblicas, hablándoles de la palabra, enseñándoles a que no sean amadores de sí mismos, porque hoy en día la persona se ama a sí misma en muchas maneras, ni tan siquiera piensa en los demás, en su prójimo. Muchas personas abren y el dinero no es malo y es necesidad de que trabajar para sobrevivir, pero hay que darle un balance a todas las cosas, pero que no caigamos en los últimos tiempos en vanagloriosos, en ser vanagloriosos, en ser soberbios, en ser blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Y hay una lista muy grande de tantos comportamientos que van a haber en los últimos tiempos. Necesitamos hacerle énfasis a una escuela bíblica muy eficaz, muy buena, muy excelente, que tenga mucha capacidad,
que llegó un joven y tiene su clase, que llegó un adulto mayor y tiene su clase, que llegó un párvulo y tiene su clase, que hay uno con cuna y tiene un cuarto ahí y hay alguien quien lo cuide. Y así consecutivamente cada departamento pueda llevar a cabo una obra para el beneficio de la iglesia, para que crezca saludablemente. Esperamos en este momento que esta pequeña enseñanza no se tome, ¿verdad?, por el lado negativo, sino que más bien sea por el lado positivo y que podamos nosotros tomar a mano todo lo que recibamos bueno, todo lo que sea de Dios, todo lo que sea de buen gusto, buen parecer, de buen ánimo, y que sea algo que nos edifique en cuanto a la Biblia, para el beneficio de nosotros mismos y de la iglesia, lo pongamos en práctica. Lo pongamos en práctica. Siempre la Biblia está ahí para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, ¿verdad? ¿A fin de qué? De que seamos preparados. Para que estemos preparados. Para eso es la Biblia, para educarnos, para enseñarnos, para instruirnos en justicia. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que nosotros, este libro no se quede en secreto. De hoy en día no se lee la Biblia, muy poco se lee. De hoy en día casi estamos instruyéndonos por gente que habla cosas que la verdad que no tienen ni sentido. Y lo peor de caso es que muchas veces le creemos a esas personas y empezamos a hacer cosas que la Biblia no está de acuerdo. Entonces necesitamos centrarnos es en el estudio de la Biblia, en la preparación de la Biblia, en que todos los días necesitamos nosotros meternos a leer la Biblia, estudiarla, escudriñarla, porque ella misma dice, ¿verdad?, que a vosotros os parece, o que a nosotros nos parece, que en ella se encuentra. No es que nos parece, es que es la realidad. Ahí está la respuesta de todo. La Biblia nos habla a nosotros de lo más pequeño, de un pelo, nos habla de lo más grande, los cielos, el primer cielo, el segundo cielo, el tercer cielo, nos habla de todo lo que nosotros queramos saber. La Biblia nos enseña lo que debemos hacer. Entonces, ¿cuál va a ser el patrón? El patrón es, ya hay una plataforma, sigamos la plataforma, sigamos esa costumbre que ha venido sirviendo por muchos años. Cada uno recibe un librito, o sea, uno que dice alumno, y el alumno abre y hay un sinnúmero de enseñanzas donde van a ir pasando domingo tras domingo hasta que se acabe el mes, y el próximo mes viene otro libro donde se van a enseñar muchas enseñanzas específicas conforme a la edad, conforme ¿verdad?, a la división de la clase en el cual la persona está. Y así, de esa manera, el cuerpo de Cristo va creciendo parejo. Va creciendo parejo de una forma saludable para que el cuerpo vaya creciendo bien en todas las áreas, ¿verdad? De adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, para arriba, para abajo, de todas formas, la iglesia vaya creciendo de una forma muy buena. ¿Para qué? Para que nosotros entonces podamos ser edificados y podamos ser santificados en la palabra, porque la Biblia eso nos enseña, que nosotros nos santificamos en la palabra de Dios. En ella que nos santificamos, en ella es que nosotros nos preparamos, en ella es que nosotros crecemos, en ella sabemos nosotros el pasado, el presente, y también sabemos el futuro. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer algo, debemos ir a la Biblia. Pero cuando lamentablemente
no vamos a la Biblia, porque a mí me ha pasado también, muchas veces he hecho cosas y no he ido a la Biblia, no he orado a Dios, no le he pedido el consejo a Dios, ni qué debo de hacer, ni qué no debo de hacer, y he cometido tantos errores. Pero esos errores tienen perdón de Dios cuando tú le pides perdón a Dios. Dios nos perdona y por el otro lado, nosotros también pedir perdón a nuestro prójimo por la falta cometida. Ese es el proceso de Dios. Y todo a través de la Biblia. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Dios me los bendiga nuevamente a todos. Espero que esta enseñanza, esta instrucción, les haya servido de algo y cualquier cosa, cualquier comentario que puedan hacer, lo pueden hacer. Aquí podemos también recibir comentarios, recibir también si hay alguna pregunta, alguna duda, con la ayuda de Dios lo podemos hacer para que nosotros quedemos claros con todas las cositas en cuanto a lo que es el estudio de la palabra del Señor. Dios me los bendiga en esta noche, en este día o en el momento que usted esté y donde esté, y recibamos en el nombre del Señor esta palabra y que Dios nos siga ayudando. Muchas bendiciones y Dios me los bendiga.